Hola, espero todos estén bien. Bienvenidos a este primer curso que estoy tratando de digitalizar, que estoy tratando de hacer en un formato electrónico para que aquellos que se pierdan de alguna clase puedan seguirla en internet en el momento que ustedes deseen o lo consideren pertinente. Y este es pues mi primer experimento, espero que salga bien, espero que todos salgamos ganando de esto. A estas alturas, si les estoy mostrando el video, el primer video, es porque ya les presenté la planeación didáctica, que como ustedes saben divide el curso en tres partes. Una primera parte que es de vigilancia tecnológica, una segunda que es de crecimiento económico de largo plazo y una tercera que es los modelos más básicos de crecimiento económico a corto o mediano plazo, los modelos keynesianos. Pues bien, ¿qué esperamos de esta primera sesión? De esta primera sesión lo que nosotros estamos esperando es, primero, dividir a la economía para su estudio en dos partes, lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Trataremos de dejar muy en claro cuál es esa distinción entre estas dos diferentes aspectos de la economía. Lo segundo es explicar algunas de las grandes preguntas que plantea la economía: qué, cómo, por qué, cuándo y para quién. Tercero, explicar las ideas fundamentales que caracterizan el modo de pensar de los economistas. Es decir, qué es lo que lleva a un economista en este curso que es muy neoclásico a, a llevar ciertos postulados a cabo. Eh, ¿Cómo sabemos cuando la oferta agregada es horizontal o es vertical? ¿Cómo sabemos que es de largo plazo o de corto plazo? Tercero, pues trataremos de explicar la manera en que los economistas conciben su trabajo como científicos sociales, es decir, como una ciencia social. Bueno, para eso, pues lo que tenemos es el primer curso en el que tratamos de ver qué es la economía. Ya esto le hemos llamado introducción. Pues bien, la economía puede ser vista desde dos amplias perspectivas, como una ciencia y como una actividad. Ya les decía, la economía se considera una ciencia en tanto que posee, al igual que las otras ciencias sociales y naturales, un método científico con el cual se trata de aproximar a la realidad. ¿Y este método científico en qué consiste? Bueno, pues en realidad el método científico consiste en algunos grandes apartados, que es primero observar en la realidad qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si ustedes se van a un Oxxo y tratan de ver cuál es el comportamiento de la demanda de chiles enlatados, por ejemplo, pues lo primero que hacen es ir todos los días con una libreta a un Oxxo y anotar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cuántas latas se están vendiendo en ese Oxxo? ¿A qué precio? Y más o menos decir en qué fecha se compra más chiles enlatados. Lo segundo, una vez que ya hicieron esa observación y ya registraron todos esos comportamientos, ustedes tratan de plantear alguna hipótesis, una hipótesis que diga qué variables determinan a la demanda de esos chiles enlatados. Por ejemplo, podemos tener el precio o los ingresos de las personas o la inflación, que son tres fuerzas que influyen de manera muy contundente sobre la demanda de alimentos. ¿Qué sucede, se preguntará ese científico, cuando aumenta el precio de las latas de los chiles? Pues lógicamente pensarían los neoclásicos, disminuye la demanda de chiles. Pero bueno, esto se contrasta con la verificación. Vamos de nuevo a la tienda y vamos haciendo el registro y decimos, bueno, si la lata costaba 8 pesos, ¿qué pasa? ¿Cuántas latas se vendían a 8 pesos? Y cuando cambió de 8 pesos a 9 pesos, ¿cuántas latas se vendieron? Y si el científico social, el economista, observa que se venden menos latas, pues entonces lo que tenemos allí es la primera o la más grande de las leyes de la economía, que es la ley de la demanda, que dice que generalmente a precios más altos el público tiende a consumir menos artículos y viceversa. Generalmente cuando los precios son más bajos, pues la gente tiende a consumir una mayor cantidad de estos artículos. En un inicio a esto se le llamó la ley compensada de la demanda,
que implica pues ya algunos otros cambios que espero los hayan visto en su curso de microeconomía 2 o microeconomía 3, pero en los cuales no vamos a ahondar mucho. Bueno, después de esta contrastación de hipótesis, pues lo que surge es el establecimiento, la verificación, es decir, se acepta o no se acepta la hipótesis, y esto es lo que constituye a una ciencia, a grandes rasgos. Pude haber omitido algunos pasos, pero bueno, esto es lo que constituye el método científico de la economía. ¿Y por qué decimos que es una actividad? Bueno, es una actividad porque todos los días, todas las personas se enfrentan a fenómenos económicos. Cuando una persona va a comprar un jugo a la tienda, pues dice, en lo primero que se fija es que no puede tener todo lo que desea. ¿Por qué no? Bueno, por ese principio de la escasez. Si todos tuviéramos todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo, pues entonces no tendríamos por qué estudiar la economía. Pero como no tenemos todo el tiempo ni todos los recursos, pues debemos de pensar bien cómo los asignamos. Entonces me tomaré, digo yo, cuando voy a la tienda, un jugo de buen precio con características de pulpa natural, o me compro algo un poco más artificial pero más económico. Pues bueno, eso ya depende de las preferencias de cada una de las personas. Y así pues, a lo que llevamos es a definir la economía. La economía pues es la ciencia social que estudia las elecciones que hacen los individuos, las empresas y los gobiernos para encarar la escasez. Esta es a grandes rasgos la definición de la economía, pero de la economía desde una perspectiva neoclásica, que es la escuela dominante en este momento dentro de los paradigmas económicos, y que no me voy a meter mucho en este momento en las otras escuelas del pensamiento económico, pero sí que las hay. Está la escuela schumpeteriana, la escuela keynesiana, la escuela del desarrollo, la estructuralista, la del nuevo feminismo económico y muchas otras. Pero a partir de ahora lo que vamos a ver es economía neoclásica. Bueno, esta economía neoclásica se divide para su estudio en dos grandes ramas o dos grandes apartados, algo que ustedes ya vieron en 3 cursos que se llama microeconomía 1, 2 y 3, que es el estudio de las elecciones que hacen los individuos, las empresas y la manera en que dichas elecciones interactúan y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. A grandes rasgos lo que estamos estudiando es a cada uno de los mercados en particular o a cada uno de los individuos que están haciendo la economía, es decir, que están tomando decisiones para encarar la escasez. Los individuos o las familias, las empresas y la forma en que el gobierno ejerce influencia sobre ellas dos. La segunda gran rama de estudio de la economía, que es la que nos interesa en este curso, que es la macroeconomía, que es el estudio de los efectos causados en la economía nacional e internacional por las elecciones de los individuos, empresas y gobiernos. Es decir, no vemos a los agentes por separados, sino que tratamos de ver las decisiones que toma uno de esos agentes y cómo la decisión de uno de esos agentes repercute sobre el resto de la sociedad. ¿Cuál es uno de estos fenómenos que podemos observar? Pues bueno, cuando el gobierno establece ciertos impuestos, pues esos impuestos afectan a las empresas, pero también afectan a los individuos. Entonces, la forma en que repercuten es lo que nos interesa a nosotros. A diferencia de la macroeconomía, la microeconomía pues estudia qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. Bueno, ¿cómo se iba dando este estudio de la microeconomía? ¿Ves? Esto es una introducción, vamos a verlo. Y pues para estudiar todas esas preguntas, lo que nosotros formulamos primero es a los agentes económicos. Dentro de los agentes económicos nosotros tenemos a las personas o las familias, a las empresas y al gobierno, los 3 grandes agentes de la economía que generan un ciclo económico, que es el que ustedes pueden ver aquí abajo en esta gráfica. Ese ciclo económico, ¿cómo empieza? Pues bueno, no hay un comienzo claro, pero sí hay interacciones claras entre ellos. Las familias ofrecen a las empresas su fuerza de trabajo, es decir, las personas se emplean en las empresas
¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de un salario o de una remuneración. ¿Y qué otra forma de interactuar hay? Bueno, las familias le dan a las empresas su dinero a cambio de algunos bienes y servicios. ¿Y cómo interactúa el gobierno? Bueno, el gobierno interactúa con ambos. A las familias, se supone a las familias más desprotegidas, pues el gobierno les brinda seguro social, como los seguros médicos, o alumbrado público, o algunas formas de recreación como parques. Y a las empresas les dota de carreteras, infraestructura, luz, alumbrado y seguridad. El gobierno establece impuestos corporativos sobre las empresas y establece impuestos sobre la renta a las familias. Entonces, con esos impuestos es con lo que el gobierno trabaja para ofrecer toda esa infraestructura a las empresas y además para ofrecer seguridad social a las familias. Si nosotros vemos esos agentes económicos, entonces trataremos de responder qué se va a producir. Y bueno, este es un pequeño ejemplo que he sacado de los censos económicos, pero ¿qué es lo que se produce en México? Bueno, en México se produce mayoritariamente bienes y servicios. ¿Cómo? Pues a través de las manufacturas, que representan un poquito más del 18% de la producción. En la construcción, bueno, la segunda gran actividad pues es el comercio, que representa algo más como el 14%, la hotelería, que llega casi al 10%, y a partir de ahí pues hay sectores importantes, no tanto como esos tres, pero hay otros sectores importantes como el sector de construcción, la educación, el sector agrícola y la salud, que bueno, creo que ustedes se quedarán un poco sorprendidos. ¿Por qué? Porque Sinaloa es eminentemente un sector agrícola, por todas las actividades que nosotros vemos aquí, pero no es la actividad agrícola la que detona el crecimiento económico en nuestro estado, sino que, pues como lo vamos a ver más adelante, pues son los servicios y el comercio. Pero bueno, eso es parte de una de las siguientes clases que vamos a ver. Esto es qué es lo que se produce. ¿Cómo se va a producir? Pues bueno, para eso tenemos 3 factores de producción, que nosotros vemos los factores como esos insumos dentro de una receta neoclásica, en donde decimos que existen la tierra, el trabajo y el capital. La tierra, que se renta para ser cultivada; el capital, que no lo vemos como aquellos activos financieros, sino el capital lo vemos como la infraestructura física, la maquinaria y el equipo necesarios para producir; y el trabajo, que es la fuerza de trabajo de las personas que laboran, que puede ser trabajo intelectual o puede ser trabajo físico, y en cualquiera de los dos casos nos estaremos refiriendo solamente al trabajo. Pues bien, ¿qué produce la tierra? Pues la tierra produce rentas. ¿Qué produce el trabajo? Produce salarios. ¿Y qué produce el capital? Pues el capital produce intereses. Esto es una manera de un esquema, lo que nosotros podríamos ver. Y lo que nos interesa es, pues, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía, pues, al igual que la microeconomía, trata de responder ciertas preguntas de interés. Esas preguntas de interés que nosotros tenemos, pues es, por ejemplo, ¿qué determina el estándar de vida de una persona? ¿Qué podría ser lo que determina el estándar de vida? ¿O qué determina el costo de vida de una persona? ¿Cuánto le cuesta a una persona vivir en un área? Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una persona vivir en Sinaloa en comparación de lo que le costaría vivir, por ejemplo, en Cozumel? Y una de las preguntas que en mi opinión es más interesante es ¿por qué fluctúa la economía? Es decir, ¿por qué en ocasiones nosotros vemos que existe un crecimiento económico y por qué en ocasiones vemos decrecimientos económicos? Si nosotros vemos las proyecciones económicas de este año y el que sigue, pues en Venezuela, por ejemplo, se prevé una fluctuación económica negativa, es decir, un decrecimiento de las actividades económicas de casi 8%, cual es mucho.
Bueno, vamos viendo un pequeño ejemplo. Si nosotros vemos el estándar de vida, que es el nivel promedio de consumo de que disfruta la gente y que se mide a partir del ingreso promedio por persona, pues lo que nosotros podemos observar es algo así como esto. Si lo dividimos por hombres y por mujeres, pues bueno, estos son todos los ingresos que se reparten entre hombres y mujeres. Hasta un salario mínimo pues lo ganaba el 42% de las mujeres, pero ganar ya más de 5 salarios mínimos pues solo el 26% de las mujeres lo hacía. Si lo vemos por hombres, pues bueno, un salario mínimo lo gana casi el 60% de los hombres, en tanto que ganar más de 5 salarios mínimos pues hasta el 73% de los hombres lo hacía. Claro, estas son estadísticas un poco antiguas, pero que ilustran qué es lo que determina el estándar de vida de una persona, que en general es el ingreso. Y vemos que todavía para el 2004, es decir, todavía en este siglo, pues existen importantes diferencias de género entre el estándar de vida de un hombre y el de una mujer en México. Y vamos a otra pregunta interesante. ¿Qué determina el costo de vida de una persona? ¿Cuánto nos cuesta vivir? Bueno, el costo de vida en general se refiere a la cantidad de dinero necesaria para comprar los bienes y servicios que una familia típica consume. Y para medir esto pues, se crean canastas. Bueno, ¿cómo lo mide el gobierno? Bueno, lo mide por canastas de consumo, cestas de consumo, canastas básicas. Cuando existe una alza generalizada en los niveles de precios, pues ahí decimos que existe inflación. Y estoy diciendo que es una alza generalizada de precios por más de algunos periodos, ¿no? Generalmente si por más de 3 meses o 4 meses estamos viendo que el nivel de precios está aumentando, pues decimos que existe inflación. Y no podríamos decir que existe inflación, por ejemplo, si existe un alza en uno de los bienes que consumimos, en el precio de uno de los bienes que consumimos, pero solo en un periodo. Y si ese precio no afectó a los demás bienes, pues entonces no existe inflación, solamente fue el alza de uno de los bienes. Y al efecto contrario, es decir, a la disminución generalizada en los niveles de precios por periodos de tiempo prolongados, le decimos deflación. La tercera pregunta. Al movimiento periódico pero irregular de altas y bajas en la producción y el empleo le denominamos ciclo económico. Muy bien, pues este ciclo económico es lo que nos explica a nosotros la fluctuación económica. Más bien lo ilustra. Y aquí tenemos pues varias cuestiones interesantes. Si nosotros tomamos este ciclo económico como las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en este tramo que nosotros tenemos aquí, donde la economía crece 0% y llega hasta su nivel más bajo de decrecimiento económico, le llamamos crisis económica. Desde su nivel más bajo y hasta un crecimiento de 0%, le llamamos recuperación económica. Desde un 0% y ya llegando a tasas positivas de crecimiento y hasta llegar al máximo, a esto le llamamos nosotros expansión. Y desde el punto más alto hasta un crecimiento de 0%, es a lo que nosotros le llamamos comúnmente como una recesión económica. Que esto pues, lo habrán escuchado muchas veces. ¿De quiénes? Pues sus papás, tíos, vecinos, amigos, en los noticieros, en los periódicos. Y en casi todas partes donde se habla de economía, se habla de ciclos económicos. Ahora bien, ¿cómo se abordan estos problemas? Todas estas tres preguntas que acabamos de señalar, ¿cómo se abordan desde una perspectiva neoclásica? Lo estamos viendo desde la microeconomía y macroeconomía. Pues bueno, sabemos que existen elecciones e intercambios. Y aquí nos preguntamos, ¿qué se intercambia? ¿Cómo se intercambia? ¿Y para quién se intercambia? Todo esto constituye el problema económico. Todo esto constituye ver el pensamiento económico neoclásico en términos del costo de oportunidad de las personas.
¿Qué es el costo de oportunidad de una persona? Pues bueno, es la alternativa de más alto valor que se sacrifica para obtener algo. Eso es a lo que se le llama el costo de oportunidad de un bien elegido. Y esto tiene que ver con márgenes e incentivos. El beneficio derivado de incrementar el tiempo dedicado a una actividad recibe el nombre de beneficio marginal. Y el costo de aumentar el tiempo dedicado a una actividad se denomina costo marginal. Supongo que esto ya lo vieron en sus clases de microeconomía, pero pues veamos un pequeño ejemplo. Si una persona requiere estudiar 8 horas para obtener un 8 de calificación, pues entonces su costo marginal es, o su beneficio marginal, perdón, es 1 punto por cada hora que ha estudiado. Pero supongamos que partimos de esas 8 horas y la persona le dedica 1 hora más de estudio, estudia 9 horas. Y supongamos que presenta un examen y en vez de sacar un 8, saca un 10. Pues bueno, el beneficio marginal por esa hora de estudio le representó 2 puntos adicionales. Eso es a lo que llamamos beneficio marginal. Y el costo marginal pues, se ve igual, pero en términos contrarios. Estamos hablando de costos. Por ejemplo, si a un productor genera sillas y por cada empleado que contrata a 50 pesos de salario, supongamos, se producen 5 sillas con el primer empleado. Con el segundo empleado se producen 6 sillas, pues el costo marginal de producir una silla adicional le costó 50 pesos. Y bueno, si nosotros tratamos de ver a la economía como una ciencia social, pues los economistas tratan de describir cómo funciona el mundo económico a fin de lograr dicho objetivo. Hacen una distinción entre 2 tipos de afirmación: la economía positiva, que estudia lo que realmente es la economía, y la economía normativa, que aquí pues hay que detenernos un poco. Generalmente esto les cuesta a los estudiantes comprenderlos. Pero bueno, si nosotros estudiamos una economía neoclásica, en macroeconomía, nosotros diríamos, bueno, si nosotros proponemos como una política pública aumentar las transferencias de gobierno hacia las personas, nosotros supondríamos que esas personas tienen más dinero para gastar y entonces esas personas deberían de gastar más. A eso le llamamos la economía normativa. Y la economía positiva es lo que realmente sucede. Es decir, si a las personas se les dieron transferencias, pero ellas, suponiendo que teniendo el dinero no lo gastaron todo y una parte lo ahorraron, pues bueno, la política pública no funcionó tal como nosotros estábamos previendo. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre la economía positiva y la normativa, lo que es y lo que debería de ser. Y para acercar un poco más, es decir, para que no existan estas diferencias entre lo positivo y lo normativo, es decir, entre la teoría, el pronóstico y los resultados, pues es que se idea un método científico, que ya se los había comentado hace un momento, que tiene como primer paso la observación y medición, como segundo paso la construcción de modelos económicos y como tercer paso la comprobación de estos modelos. Y tenemos de esta manera algunos problemas interesantes. Si usted planea asistir a la escuela durante el verano, si lo hace no podrá trabajar en su empleo habitual por esa temporada, por lo cual le obtendría 10,000 pesos, además de que tendrá que pagar sus propios gastos de manutención. El costo de la matrícula asciende a 2,000 pesos y el de los libros a 200, y los gastos de manutención a 3,000 pesos. Entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad de acudir a la escuela de verano? Pues bueno, piensen un momento, ¿cuál sería ese costo de oportunidad?
Pues bien, sería lo que ustedes rechazaron por tomar esa oportunidad. No son los 2,000 ni los 3,000, son los 10,000 pesos que dejaron de tener. Aquí hay algunos otros problemas que se los dejo para ustedes. Dice, si sus amigos van al cine cierta tarde y usted decide quedarse en casa para hacer su tarea de economía y estudiar, en el siguiente examen obtiene un 9 en comparación con el 7 que obtiene normalmente. ¿Cuál es el costo de oportunidad de estos extras? Bueno, es un ejemplo que yo ya había explicado anteriormente. Pero si vemos los datos, decimos, en el siguiente examen usted obtiene un 9 en comparación con el 7 que obtenía. ¿Cuál es el costo de oportunidad de esos puntos extra? Pues es renunciar a esa tarde de cine. Y bueno, aquí tenemos algunas gráficas que las gráficas nos ilustran mucho, sobre todo en este pensamiento neoclásico de cómo funciona la economía, de variables que se mueven en la misma dirección. ¿Cuáles son variables que se mueven en la misma dirección? Por ejemplo, la oferta. Cuando nosotros hablamos de oferta, hablamos de cantidades que se ofrecen al mercado a los distintos precios. Generalmente cuando el precio de los productos es más alto, las empresas están dispuestas a ofrecer una mayor cantidad de productos y esto vemos como una línea positiva. Ahora, esta línea positiva puede tener rendimientos constantes como el de esta gráfica, puede tener rendimientos decrecientes como lo es esta gráfica de aquí, que por cada que aumenta el precio aumenta la cantidad que se produce pero en menor proporción, o podemos tener rendimientos crecientes, que es el último caso de aquí abajo, que en el caso de un aumento en los precios, pues la cantidad que se lanza a los mercados de los bienes es mayor y en mayor proporción. Variables que se mueven en una dirección diferente, pues el caso contrario, el más típico que vemos es el de la demanda. Generalmente a precios más altos, las personas están dispuestas a consumir una menor cantidad de productos y generalmente a precios más bajos, las personas están dispuestas a consumir una mayor cantidad de productos. Y al igual que con la oferta, pues vemos rendimientos constantes, rendimientos decrecientes y rendimientos crecientes. Tenemos variables que tienen puntos máximos y variables que tienen puntos mínimos. Una variable que tenga un punto máximo, pues ¿cuál sería? Por ejemplo, la utilidad que le puede generar a una persona a consumir ciertos productos. Si a mí me gustan, por ejemplo, las hamburguesas, yo puedo consumir una hamburguesa adicional y esa me va a causar un beneficio marginal más alto. Pero puede que yo ya llegue a las 3 hamburguesas y diga, bueno, pues ya, comí muchas hamburguesas en este día y a partir de ahí si yo como una siguiente hamburguesa puede que me intoxique. Entonces los rendimientos de esas hamburguesas comienzan a disminuir de ese punto y hacia adelante, ¿no? En vez de causarme un beneficio, me causan un perjuicio. Que tengan un punto mínimo, pues generalmente vemos las funciones de costos de las empresas. El rendimiento de escala de las empresas les permite obtener una función de costos cuadráticas como donde vemos un costo mínimo. A medida que la empresa va produciendo, le cuesta menos y menos y menos producir, hasta que llega un punto a partir del cual la empresa comienza a elevar sus costos. Entonces a este punto mínimo en los costos lo podemos ver como ese tipo de relación, donde hay un mínimo. Y tenemos variables que no tienen ninguna relación entre ellas, aunque en esta vida casi todo tiene una relación indirecta, muy lejana. Pero bueno, suponemos que hay relaciones que no cambian. Por ejemplo, el índice de contaminación de los canales en Culiacán, pues supondríamos nosotros que no tiene mucho que ver con el nivel de producción de Veracruz, por ejemplo. Entonces suponemos que es siempre
una relación estable. Por más que exista un nivel de contaminación en los ríos de Culiacán, en los canales de Culiacán, el nivel de producción de Veracruz se va a mantener constante. Y lo podemos ver en los dos sentidos. Aumentos de X que no generan cambios en Y, o aumentos en Y que no generan cambios en X. Y como habíamos visto, existen diferentes costos de oportunidad. Y esos costos de oportunidad nosotros los calculamos como el cambio en Y, sobre el cambio en X. Aquí tenemos dos ejemplos. En el ejemplo 1 vemos todos los tabulados para X y todos los tabulados para Y. Por ejemplo, pasar de la segunda observación de X a la tercera es un cambio en una unidad en X, y en Y representa cambiar de 1 a 3 unidades. Entonces esa pendiente se calcula como 4 menos 1 entre 2 menos 1. 4 menos 1 nos va a dar 3, que se divide entre 1, y es la pendiente entre estos dos puntos particulares es de 3 puntos. El costo de oportunidad de incrementar en una unidad X es de 3 puntos de aumento en Y. Y pues bueno, espero que esta lección de economía pues les haya ido bien, que la hayan comprendido a la perfección. Cualquier duda, pues yo seguiré aquí, o me pueden contactar en vivo, ya saben dónde me encuentro en mi oficina, y esperemos vernos muy pronto.